Oigan, pues con todos estos acontecimientos que nos está tocando vivir en nuestros días, con todo esto que estamos viviendo, creo que una de las mejores cosas y que a veces creemos que es la más mínima que podemos hacer es hacer oración. ¿Qué onda con la oración? ¿La oración tendrá poder? Pues no se despeguen porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues bienvenidos, bienvenidas a su podcast Viviendo la Vida con Madres. Oigan, las extrañé. Ay, ya estamos las tres. Gracias por sus saludos porque sí las escuché. No les había dicho, pero claro que las escuché y las compartí como que no. Ahora sí, las tres florecitas del campo, ya estamos aquí, ya floreció el jardín y estamos listas pues para platicar cuántas cosas nos están sucediendo. Ay, Dios, ya sé, si es suficiente ya con lo que vivimos a diario. Ahora pues tenemos de repente una que otra preocupación más que a veces se ve como que está muy lejos, pero en realidad nos involucra muchísimo. Y como mamás, yo creo que también siempre tenemos algo por lo cual necesitamos sentarnos a hacer oración, necesitamos acercarnos a los pies del Señor a hacer oración. Siempre. Ese no hay mayor duda que no podemos hacer algo, no podemos estar despegadas y nosotros como mamá menos. Uh-huh. Si nosotros están esos chiquillos, está ese esposo con quien debemos estar haciendo unión para poder estar orando, creo que no es lo mínimo, sino es el máximo. Exactamente. Oye, qué increíble esto que dijiste, ¿verdad? A veces pensamos y minimizamos ese poder. Decimos, ay, una oracioncita. Y una oracioncita es ese momento de conexión, ¿verdad? A veces ni siquiera es aventarnos todo el rosario o todo un momento de misa, sino es un momentito de entregarte todo enteramente a Dios, conectarte. Veíamos en el capítulo anterior cómo era hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cómo María nos deja ese ejemplo de oración continua. Repetimos mucho, ¿verdad? Cómo estar en una oración para precisamente seguir cumpliendo y entender, pues, estos designios de Dios que son tan poderosos. Y a mí me gustaría que platicáramos un poquito acerca de nuestra experiencia, ¿verdad? Cómo hacemos oración nosotras para nuestros hijos, para nuestro esposo, y si realmente hemos visto efecto. Antes de continuar, recuerden, estas son las experiencias de nosotras tres, de las tres Lilis. No quiere decir que tengamos la verdad absoluta, sino solo tú eres la mamá de tus hijos y tú fuiste la elección perfecta de Dios para ellos. Así es. Así que aquí te van nuestros comentarios, aquí te van nuestras experiencias. Oigan, pues yo les iba a preguntar, a ver, ahorita se me está ocurriendo, cuando, no sé si les ha pasado que alguien les pide, por favor, oigan, hagan oración por, no sé, mi mamá, por mis hijos, porque estoy pasando esta situación. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una solicitud de esas? O sea, de que, sí, claro que sí, en oración. ¿Y luego? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago esa oración, por ejemplo, de intercesión cuando alguien me está pidiendo de favor que ore por él? Alguna vez yo me puse así como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacer algo cuando alguien me lo está pidiendo? Y yo dije, pues si lo dejo para el rato, muchas veces se me olvidó y no lo hice. Y nada más dije que lo iba a hacer y lo prometí y puse mis manitas ahí, el sticker, y no lo hice en realidad, se me olvidó. Y si me espero a lo mejor a que vaya a misa o a que me acerque al Santísimo, a lo mejor ese día no voy a ir o no voy a ir en toda la semana. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para que eso no se me esté pasando? ¿Ustedes qué hacen? Ay, bueno, ya me dejaste con la duda, dije, ya me va a decir qué hace ella. Fíjate que a mí me pasa que me siento súper comprometida y me da el peso, ¿verdad? O sea, cuando alguien te solicita verlo así, o sea, es una solicitud, están confiando en tu oración y no puedes dejarla a un lado, porque tú ya dijiste que sí, ya te comprometiste, entonces no lo dejes a un lado. Yo normalmente en ese ratito cuando me lo solicitan, trato de dejar lo que estoy haciendo si están las posibilidades. Ay, espérame tantito porque
Desde la vez pasada traigo yo un problema con los audífonos. No sé qué traen contra mí. Que ya sé que vamos a hacérmelo. Te voy a hacer un chongo yo acá creo. para que... A ver, creo que ahí, a ver, ¿ya se ve bien? ¿Ya quedó? Como el del casco, te vamos a poner aquí yo un creo. elástico. Traigo problema, pero bueno, para perdón. Para ya los que después nos escuchan en Spotify, está aquí peleándose Melo con los audífonos en la cabina. Ya, pero ya creo que ya quedaron un poquito más. Te decía, entonces, dejo en ese momentito y hago una oración. Muy especialmente trato siempre de solicitar el nombre de la persona porque hay que darle nombre, ¿no? O sea, aunque Jesús nos conoce y aunque Dios sabe quiénes somos y las necesidades, Él también dice, pidan, ¿verdad? Y pidan en lo específico, ¿no? Entonces, hago oración por esa persona y trato de ofrecer, pues, pequeños sacrificios de ese día por esa intención en especial. Y es la forma en que yo genero ese compromiso mío con quien está solicitando una oración de intercesión. ¿Tú, Cortés? Yo casi siempre lo hago en la noche. Sí, sí me acuerdo de lo que haya pasado en el día, de lo que me hayan pedido, pero ¿sabes qué me da mucha, así como que digo, ay, no inventen, o sea, trato de contestarlos, pero no es el momento. Como la gente que a lo mejor se acerca a mí me dice, es que tú como estás más cerquita de la iglesia. A ti sí te oyen. Ajá, y yo así como que, al contrario, oye, tú que no estás cerquita de la iglesia, si así, o sea, volteándotela al que me está diciendo, pues te va a hacer más caso. Porque si no estás aquí en la iglesia y que Diosito te va a ver venir, achis, y está, mira. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda haciendo aquí? Ajá. Y eso me da mucha curiosidad que me digan, ándale, tú haz oración porque tú que estás más cerquita de la iglesia. A ver, no, tú haz esa oración, tú acércate, tú llega, tú busca a Jesús. Claro. Que le estás pidiendo algo, esa necesidad que traes en tus manos, pues ven, ofrécela. Claro. Y sí voy a hacer oración, pero a ver, vamos a hacer oración las dos. O sea, por ejemplo, en el caso de alguna amiga, ¿verdad? O sea, tú los invitas. Ajá. Le digo, bueno, yo también, pero ¿y tú? No, sí, que voy a hacer. Ah, bueno. Pero nada más así como que no es de que los que están cerquita de la iglesia son los que van a ser más escuchados, ¿verdad? Al contrario. Ese es como que mi pensar. A ver, los que no, que andan así como que alejadillos, que a lo mejor no se acordaron, que no tienen a lo mejor una práctica más recurrente de tener su momento de oración diario, pues yo creo que van a ser súper bien escuchados el acercarse. Como típico el que ofrece una misa pero no va. Andale. Que nada más apunta la intención pero no fue. Ey. Ay, no, imagínate. Pues para que todos recen y yo aquí me quedo en la casa. Sé. ¿Cómo? Ay, porfa, les encargo. Vayan. ¿Tú, Macías? Fíjate que en mi caso es algo similar a lo tuyo. Digo, antes, yo decía, bueno, a lo mejor me voy a tener que esperar a que vaya al Santísimo, que vaya a visitarlo para ir a ofrecerle, pues, las intenciones. Pero ese día no llegaba y entonces nada más yo decía, no, sí, en oración, Dios te cuide y te dé fortaleza. Y yo no hacía nada. Entonces dije, no, eso no puede ser así nada más de dejarle un mensajito tranquilizante. Pues no, ¿verdad? Entonces sí me puse así como que, bueno, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos pide oración? Me parece que encontré aquella vez un artículo y decía, en ese momento, justo en ese momento, hazlo. O sea, ofrece, puede ser un Padre Nuestro, y obviamente ofrecido por esa persona, por esa intención, por esa situación, pero en ese momento, porque si lo sueltas, pues se te va a olvidar. Nada más van a quedar en buenas intenciones como lo hacemos muchos y pues no va a suceder nada más, no va a pasar de ahí. A mí no se me olvida en las noches. Oye, sí. Ya sé. No, sí me acuerdo. Y te digo una cosa, si rezo con mis hijos, a lo mejor no les platico la cosa en específico, la intención de lo que están pidiendo, pero vamos a decir, no, de que una enfermedad, lo que sea. Entonces, yo lo pongo general con mis hijos para rezar juntos, por todos los enfermos, pero es una que ya me estoy pensando, por esto que me dijo fulanito de tal, o sea, por este enfermito que trae, pero ya como que yo, como que mi conexión directa acá, ¿verdad? Con mi jefe. Pero a los niños les digo, a ver, vamos por todos los enfermos y por los que están malitos de esto o que traen esa enfermedad, pero pensando en la intención que sí específica que me están pidiendo. Y porque pidiendo. tienes ya tu rutina de la noche, de la oración en la noche. Ajá. Porque si a lo mejor no lo haces así o no tienes esa rutina, pues
Oye, y padrísimo porque, padrísimo en el punto de que la vez pasada un compañerito de Valentina, o sea, que padrísimo que voy sembrando esa cosita, es lo que quiero decir. Valentina tenía un amiguito enfermo que no estaba yendo y en la escuela hacen como que los buenos deseos. Cada día piensan en buenos deseos por esto y por lo otro y pedían por ese niño en específico. Y en la noche Valentina igual. Pues ahora vamos a rezar por Juanito. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, por Luis Roberto, no sé, X. Vamos a rezar por Juanito porque no ha regresado a la escuela. Y al día siguiente, es que no ha regresado. Y vamos a rezar otra vez por Juanito que no ha regresado a la escuela. Oye, mamá, ya regresó Juanito a la escuela. Entonces ya no rezamos por él, ¿verdad? Porque ya regresó. Sí, claro. Pero así estaba, como que inculcar eso de que sí podamos darle seguimiento a esas peticiones. Claro. A lo mejor en el momento, así como tú bien dices, eso estaría genial, ¿verdad? Como para, a lo mejor traemos más actividades. O bien en la noche, que es otra práctica que es la que yo tengo, pero que no lo dejemos. Oigan, entonces, yo entro en esta, pues, en esta reflexión de decir, Dios se vale de todo. Dios se vale a veces a lo mejor hasta de esa oración conveniente, que a veces podemos llamarlo así, porque a veces podremos juzgar malamente, pero decir, ay, qué conveniente, ¿verdad? Nunca va a la iglesia, nunca ora, nunca está ahí, y ahorita sí porque tiene un enfermo de cáncer y necesita la oración y, bueno, Dios de todo se vale. Y creo que nosotras como mamás tenemos precisamente esa función y ese poder de que nuestra oración es fuerte. Me pongo a pensar en la oración de María. ¿Cuántas veces María no se sentó como mamá a orar por su hijo cuando se le perdió? ¿A poco creen que no ha de haber estado bien agobiada y reci diciéndole, ay, por favor, yo sé que yo lo perdí y es tuyo, ¿verdad? Pero ayúdame a encontrarlo. O sea, oye, ya sé. Sí, Diosito es tuyo, pero ayúdame a encontrarlo. Y fíjate, o sea, se oye de risa, pero como a lo mejor desde ahí Dios nos está enseñando que aunque Él puede y ella era la madre de Dios, pues hay cosas en las que vas a entrar en esta parte de vulnerabilidad. Y es ahí donde hay que acercarnos y conectarnos a Dios. Oye, porque era la mamá de verdad, o sea, sí estaba afligida realmente, claro. Pues se le perdió el huerco. Y cuando lo encontró lo regañó, ¿verdad? Claro. Le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andabas? Ya sé. Oye, y luego en la cruz. Ay, también. O sea, ¿qué estaría el dolor. orando? En ese momento, ¿cómo se habría sentido? ¿Cuál sería su petición, su oración? A lo mejor que eso no sucediera. Si hasta Jesús dijo, pues si puedes, si Aparta lo quieres, de mí. aparte de mí este cáliz. Exactamente. O sea, pero que se haga tu voluntad. exactamente. Entonces, imagínate María, seguramente en su corazón ella no quería eso. Y es la cruz la que estaba pasando, la que estaba padeciendo. Entonces, pues la invitación creo que es esa, a que en esos momentos de desesperación, de dolor, en los momentos más fuertes donde somos más vulnerables, donde somos tal cuales nosotros, a lo mejor con esa esencia, sin esas máscaras que a veces nos ponemos, sentirnos necesitados de Dios y desde ahí, yo creo que desde ese corazón tan necesitado, tan puro, tan humilde, pues elevar esa oración. Aferrarnos, amarrarnos, adherirnos a Dios. Y tomar esa intercesión. Yo ahorita pensaba en nosotras como mamás. Yo me pongo a pensar en todas las veces que he orado por mis hijos, por mi esposo, y que luego a veces he escuchado que lo que te decían a ti, ¿verdad? Es que tú eres la favorita de Dios, porque tú estás en la iglesia todo el día. No, o sea, no es que sea la favorita, ni que porque esté en la iglesia todo el día. Creo que es esta parte de estar en una constante oración. Dios no lo deja en el texto bíblico, ahorita no lo tengo así muy presente, pero Él dice, o sea, pidan y se les dará, oren de manera constante. O sea, él sabe nuestras necesidades, pero Él nos pide que oremos. ¿Cuántas revelaciones no ha habido en todas las advocaciones, en varias advocaciones de María, para pedirnos que oremos, que sigamos orando? Y hoy en nuestros días con nuestras problemáticas estamos todos súper agobiados, que se va a acabar el agua, que la guerra. Claro, son cosas que nos tienen que hacer súper sensibles, pero nos tienen que poner en acción. Y una de las acciones más poderosas que tenemos ahorita es la oración. No creamos que la oración no va a ser escuchada, al contrario. A lo mejor no va a ser como nosotros queremos. Exacto. Porque el estar orando, pues obviamente a veces es, yo quiero que se sane y a lo mejor esa persona no sana en cuestión a salud.
pero a lo mejor su muerte es una muerte tranquila, sin tanto dolor, sin tanto agobio, donde Dios precisamente está actuando. A mí no se me quita de la cabeza, y ya se los he platicado en capítulos anteriores, que yo quedé súper admirada de mi mamá y mi papá, que durante la pandemia ellos tomaron la decisión de orar diario. Ellos todos los días rezan el rosario y todos los días ven misa. No lo hacían, no era una práctica que ellos hacían anteriormente antes de pandemia, porque pues como para ir a misa pues tenías que ir al templo y todo, y los rosarios pues era de sentarse ellos dos y como que no hallaban los espacios. Llega pandemia y pues hay toda esta apertura en las redes y todos los días. Y claro que han pasado 1001 tribulaciones, pero verlos salir con la frente en alto, con la serenidad, con la calma, en cada una de las tribulaciones, por estar en paz, por estar en oración y en conexión, me llevan a mí a seguir ese ejemplo, definitivamente. Oye, pero la situación aquí es, ¿y si no sucede como lo estamos pidiendo? Por ejemplo, yo me ponía a pensar ahorita que decía Melo, bueno, a lo mejor no se va a acabar la guerra mañana. Estamos orando todos por el fin de la guerra, por la paz, pero también esa oración nos acerca a nosotros a Dios, y la oración, que es el diálogo con Dios, nos va a transformar. No se va a quedar nada más ahí. Entonces no me está oyendo Dios. Fíjate qué difícil. No, fíjate, por ejemplo, es lo que te digo, a lo mejor lo que va a hacer es transformar una parte de mí. Y, por ejemplo, la situación de ahorita de la guerra no va a ser que la guerra termine en 2 días probablemente, pero a mí me va a ser una persona cercana a Él, que de mí a lo mejor no sé qué va a ser mañana, no sé qué va a ser de mis hijos mañana, pero en ese corazón ya está entrando Él. No van a ser personas que provoquen posteriormente ni en su familia, ni en su comunidad, ni a lo mejor si es un dirigente de una nación, un conflicto de ese tipo. Entonces a lo mejor no va a ser o no va a terminar con el acto por el cual estoy pidiendo en este momento, por esa situación específica, pero ya está haciendo algo. Así es. Y de ahí, de ese macro que estamos hablando en una guerra mundial, yo me iría a un supermicro en una situación en casa. En una situación con nuestros hijos, que si en esa oración estoy empezando, como bien dices, Macías, de que los hijos puedan rezar por nosotros por la paz mundial, pero ¿qué hay en la paz de la escuela? ¿Cómo sé que alguno de mis hijos no está sufriendo una situación? O sea, me estoy yendo así en escala. Claro. Está sufriendo una situación de guerra, entre comillas, de bullying, sí, de acoso, de una guerra que ellos están teniendo. Y es encontrar, como decías tú, o sea, no, a lo mejor no se va a resolver, pero sí vamos a ir entendiendo el por qué están sucediendo las cosas, o no el por qué, sino el para qué, ¿verdad? Hay una guerra, hay una escasez de agua, hay una pandemia, ¿para qué? ¿Para qué me sirve a mí, Lili Melo? ¿Qué es lo que yo como mamá necesito también para mis hijos? Y es, en lo personal, me acuerdo mucho cuando me invitaste a orar la oración de la Virgen de Satanudos. Qué increíble, o sea, sí es cierto, esa oración es una oración donde haces horas todos los días para que precisamente ese problema que yo me ahogaba en un vaso por una situación que traía en mi familia, en mi matrimonio, y yo decía, esto ya no se va a acabar, y esto va a terminar bien mal, ¿y cómo le voy a hacer? Y no veo, o sea, yo no veía para dónde mi corazón y el corazón de mi pareja y de mis hijos se transformara, o sea, yo no veía, la verdad, puerta. Empiezo a hacer oración todos los días y a dejarlo en manos de Dios, y las cosas siguen igual, ¿eh? No quiero decirles que, o sea, a eso me refiero, es cierto, o sea, las cosas siguen igual, me sigo peleando a lo mejor por lo mismo, mis hijos siguen también ahí en sus problemas, pero la forma en que yo lo veo, el amor que yo siento para ellos y la entrega y la paciencia cambia, y eso hace que el entorno de mi familia también cambie. Veía hace poquito una frase que decía, si tú quieres que alguien se sienta acogido, ámalo. Si tú quieres que alguien vea a Dios, ámalo. Entonces, si nosotros queremos que los demás vean a Dios,
necesitamos aprender a amar. ¿Y cómo vamos a aprender a amar? Pues a través de una oración también, ¿verdad? De estar en esa conexión porque es eso la oración. La oración es estar en conexión con Dios. Y esa conexión se la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hoy por hoy en la misa y en la oración universal y demás se reza por los gobernantes. Pero, hombre, pues si el gobernante no está cambiando, pero ¿cómo sé que no estoy rezando, no estoy orando y no estoy pidiendo por los gobernantes dentro de 20 años? ¿Cómo sé que mi hija no va a ser la primera presidenta de México? Claro, ahí la veremos. A ver, y entonces desde ahorita yo tengo que estar sembrando, y a lo mejor estoy exagerando en presidenta, pero en una empresa, que sea ella una empresaria o mis hijos, cualquiera de nuestros hijos, unos empresarios o el puesto que tengan, pero desde ahorita sembrarles esa oración, esa cercanía con Dios. ¿Cómo la estoy dando ese ejemplo a mis hijos? Y para que puedan entender que hágase su voluntad. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. La oración más primera, que por lo regular nos deja Jesús, ¿verdad? Dejamos la que nos a nuestros hijos como la primera oración que vamos a rezar todos y de chiquitos, el Padre Nuestro. Bueno, ¿quién nos la dejó? Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús a su Padre? ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? Hágase su voluntad. Y nosotros aceptarla. Entonces, me regreso a mi presidenta. Es lo que quiero que podamos nosotros así trascender. Es lo que quiero darles en mi explicación o en mi entender. A lo mejor no es ahorita, pero no es ahorita que cambie, sino con mis hijos. ¿Cómo va a poder dar este camino, esta vida, esa oración que yo hice hoy, que pueda tener fruto mañana? Eso es lo que yo pienso. Y yo creo, yo cerraría, por ejemplo, con no cesar en la oración. Yo creo que cuando me estaba acercando los primeros pasos en la oración o en la conversión, leí un libro que se llama El Peregrino Ruso, que habla precisamente acerca de el encuentro con la oración perpetua. Decía que tu vida sea una vida de oración todo el tiempo. ¿Cómo orar todo el tiempo? Se lo recomiendo para que lo vean. Entonces, todo el tiempo que nuestra vida sea esa vida de conexión, de comunicación con Dios, y a lo mejor vamos a iniciar repitiendo algunas oraciones, repitiendo a lo mejor algunas frases, pero después abrir ese corazón para hablar con Dios directamente desde lo profundo de nuestro corazón y externarle el agradecimiento, nuestros miedos, nuestras necesidades a Él. Y siempre nos escucha, entonces hay que también aprender a abrir nuestros oídos a lo que Él nos tiene que decir. Iba a comentar eso precisamente, el no tener miedo, la oración constante, ¿verdad? Que no creamos que el hacer oración constante, estar todo el día recitando un Ave María, porque a veces puede inclusive caer en la costumbre y ya no encontrar ese sentido de la oración, sino encontrar esas palabras, ese agradecimiento. La oración es una comunicación con Dios, comunicarnos con Dios cuando estoy sentada tomándome el café con mis amigas, gracias Dios, cuando estoy con mis hijos, en la hora de la comida, que no se nos olvide agradecer por el alimento que tenemos en casa. Les decía yo a mis alumnos, por la paz de estar estudiando un día más y no tener que estar huyendo por bombas ahorita, agradecer y pedir, ¿verdad? Pedir porque aquí en nuestro estado no hay agua, claro que sí, estamos necesitados de eso. Entonces, Dios, no te olvides de nosotros, acuérdate, estamos agobiados porque en 40 días nos dijeron que no va a haber agua. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y tú aquí estás con nosotros. Entonces, siempre me quedo con eso, ¿verdad? Me quedo con hacer de nuestra vida una oración continua. Quiero mencionar 3 frases, 3 quotes de personas, obviamente que todos conocemos, de lo que opinan de lo que es la oración. San Juan Pablo II dice, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Eso es lo que nos dice San Juan Pablo II. El Papa Francisco comenta, la fuerza del hombre es la oración y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto, es débil frente a la oración de su pueblo. Oremos, vamos a orar mucho.
Y la Madre Teresa de Calcuta menciona, debemos amar la oración. La oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener el don de Dios que Dios nos hace de sí mismo. Y recordemos algo, somos mamás y Dios tuvo una mamá y era su debilidad. Entonces, como mamás, hagamos oración, precisamente porque la oración de una madre es poderosa. Entonces, no dejemos de hacer oración. La oración es el arma perfecta que tenemos. Así es. Es el arma perfecta para encontrarnos con Dios y que las cosas sucedan. Si lo queremos escuchar, hagamos oración. Ay, pues muy llenas del corazón, despedimos este episodio. Los esperamos en los episodios siguientes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Ilumina Más, por YouTube, por Spotify, por Instagram, por Facebook y también @Viviendo la Vida con Madres, para que no se pierdan cada uno de estos episodios. Compártanos, por favor, déjenos sus opiniones, comentarios y si tienen algún tema que queramos que por aquí platiquemos, con mucho gusto aquí lo decimos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.